Tengan ustedes muy buenos días, sean bienvenidos a nuestra reflexión del día de hoy, que es justamente hoy es 20 de noviembre del año 2020, es pleno aniversario de la revolución. Podría ser un buen pretexto para hablar del tema, pero tal vez lo haga indirectamente, referido a la materia. No puedo abundar demasiado porque estamos todavía en el tema del proceso de la conquista. Pero justamente ayer, las personas que me hayan estado siguiendo, ayer hicimos el comentario respecto al concepto de Mesoamérica y que mucha gente pues ya ni siquiera lo recuerda muy bien, que digamos, ¿no? Aquí lo interesante es que sin buscarlo, sin saber incluso, ayer el periódico Excelsior publicó un artículo referente justamente al concepto de Mesoamérica. Y hay varias cosas interesantes que me gustaría compartirles en ese plano. Sobre todo va dedicado para ti, Helen, que fuiste la que me preguntó de una manera más directa, que quería saber y conocer detalles. Y que pues de ninguna manera tiene nada de malo que preguntes, al contrario, si a ti no te tocó que te lo explicaran, pues es uno de estos ejemplos a los que yo me refería, de la deficiencia que suele tenerse en el manejo de la información al respecto. Y aquí el artículo que salió, reitero, el día de ayer en el diario Excelsior, de entrada el título me llamó mucho la atención porque suena como muy tremendista. El título dice: intentan desechar la idea de Mesoamérica, revisarán vigencia del concepto. La primera parte sí dije, chirrión, ¿cómo que van a intentar desecharla? Yo sé que hay que hacer ajustes, pero así como que vamos a quitarla, pues no. La segunda parte fue la que me hizo pensar que a lo mejor habría que leer con cuidado el artículo de un señor que se llama Juan Carlos Talavera. Yo no sé si él sea articulista o sea un periodista nada más. Y literalmente el texto dice lo siguiente, estoy leyendo directamente lo que el texto dice. Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, revisarán la vigencia del concepto de Mesoamérica y la pertinencia de modificar sus fronteras geográficas, primer dedazo, para que las culturas de Occidente, que abarcan estados como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Nayarit y Guerrero, legitimen su relevancia bajo conceptos más específicos como Mesoamérica Mayor o incluso la Gran Chichimeca, que han sido mencionados en el pasado. Nada más que aquí el detalle es que la cuestión de la Gran Chichimeca no se refería originalmente a Occidente. La Gran Chichimeca es toda la parte del norte, la que más bien se identificaría como Aridamérica, para que nos demos una idea. Además, revelarán hallazgos sobre esas culturas, como la huella genética de los habitantes de la zona arqueológica de Tingambato, que se investiga en la Universidad de Harvard con más de 200 individuos estudiados, que arrojarán nuevos datos sobre sus migraciones, hábitos culturales y alimenticios, así como la evolución de las fronteras entre dichas comunidades del occidente de México. De esto y más hablarán arqueólogos como José Luis Punzo, Eugenia Fernández y 30 más en el 5º coloquio de arqueología en Michoacán y sus áreas vecinas, que se llevará a cabo en formato virtual del 23 al 27 de noviembre. Viene un mapa, lo pongo aquí en un momento para que ustedes lo ubiquen. En este coloquio, detalló José Luis Punzo, queremos plasmar la complejidad de los datos de una manera accesible, revaluando el concepto de Mesoamérica. Ojo, revaluando, no está diciendo desechando. Aquí ya el título que este señor decidió, o los editorialistas decidieron ponerle, se viene para abajo, ¿no? Probablemente en algún momento lo tengamos que desechar. Esto, fíjense que queda como probablemente, ¿sí? Lo tengamos que desechar. Dado que las investigaciones arqueológicas muestran que si bien nos sirve como marco referencial el concepto de Mesoamérica, al hacer un estudio los datos son diferentes y tenemos que empezarlos a expresar en nuevas maneras. El programa iniciará el jueves 23 de noviembre con las palabras introductorias de Diego Prieto y la exposición de Eugenia Fernández Villanueva, quien abordará las reuniones sobre el occidente de México y trabajos arqueológicos, ojo, porque aquí esto ya no sería occidente, en Guanajuato, al cargo de Luis María Flores, y 2 trabajos sobre sitios arqueológicos en Sinaloa, a cargo de Luis Alfonso Grave y Joel Santos. Ya la parte de Sinaloa, aquí hay la pequeña situación de que para algunos, estrictamente hablando, formaría parte todavía de las culturas de Occidente, pero para otros implicaría ya hablar en una parte del concepto de Aridamérica.
Solo por recordar, el concepto general comenzó a hablar de Mesoamérica en la década de los 40, al que después se le hizo como unos pequeños ajustes y definiciones que referían a Árida América, que sería básicamente toda la parte norte, la parte más seca, evidentemente, Oasis América, que abarcaría una parte de lo que sería esencialmente como la parte occidental, para que vean que nunca ha acabado de estar definida, y Mesoamérica, lo que abarca, y es un poco difícil que se deseche, por la razón de que te habla de este concepto constructo no precisamente definido. Esa era la intención, por eso lo escribieron de esa manera, y pues nos puedes echar nada más porque estos lo dicen. Y se tendría que poner el acuerdo entre todos los arqueólogos especialistas, no nada más los de una región, que Mesoamérica habla de la parte media de América y que refiere a las culturas prehispánicas, porque algunos dirán, oye, es que no está incluyendo Costa Rica, es que no está incluyendo Panamá. Sí los está incluyendo. La pequeña diferencia es que no hay culturas tan fuertemente desarrolladas, no es que no las haya, pero tan fuertemente desarrolladas y netamente identificadas en esas regiones como para que queden incluidas. Pero si te pones muy estricto, el concepto de Mesoamérica abarca literalmente esa Costa Rica, ¿sí? Eso implicaría una falta de conocimiento bastante fuerte. Por ahí de repente nos ponen también una imagencita de algunos de los testimoniales de restos arqueológicos o de algunas piezas más pequeñas, que más o menos te pueden dar como una idea de qué es lo que hay en esta zona o en esta región. Permítanme, porque es una cantidad impresionante la que te suelen meter de comerciales en este plano, y de hecho me sacó la aplicación. Ya pude ponerle lo de leer más. Este es el concepto de Mesoamérica que les dije, la última declaratoria, lo de los llamados excéntricos. Excéntricos se les llaman a piezas arqueológicas que no tengan una forma como perfectamente definida, ¿no? El martes 24 abrirá Rosa Reina con la ponencia Guerrero en el contexto de la arqueología regional, mientras José Luis Punzo dictará la charla Durango en el occidente de México. Durango tampoco quedaría incluida dentro de las culturas de occidente, sería más bien centro y más bien sería de Árida América, para que se den cuenta que ellos mismos no se acaban de poner de acuerdo. Eduardo Ladrón de Guevara hablará de los recientes hallazgos en el sitio arqueológico de Peñitas, y Ana María Pels con el asentamiento prehispánico llamado El Ocote. El miércoles 25 destaca la investigación sobre petrograbados de la Trinidad en Tequisquiapan, Querétaro. Eso sí, ya sería Mesoamérica. Realizada por Juan Carlos Sanchar, y el intercambio en la cuenca Cuitzeo de Agapi Fellini y Ramiro Aguar. Mientras que en los días restantes los expertos abordarán sitios como el Chanal, La Quemada y otros. La Quemada sí abarcaría más la zona norte, eso ya estaría directamente en Zacatecas. Yo mismo llegué a dar alguna visita por ahí. Hay desgaste. Fernández también hizo referencia al desgaste que ha sufrido la idea de Mesoamérica. Eso es cierto. Es un concepto viejo que fue conceptualizado con base en rasgos visibles del siglo XVI. Sin embargo, carece de profundidad histórica, ya que solo marca áreas culturales representativas, y en este punto el occidente quedó fuera. Aquí sí quisiera hacer la precisión, no quedó fuera. Tan no quedó fuera que una de las 5 áreas se llama culturas de occidente. Sí, para que vean lo mal manejado que está. Yo no creo que el problema sea de los arqueólogos. Yo creo que es pues, el problema de la redacción del tipo que escribió esto. Por su parte, Punzo expresó que el concepto de Mesoamérica nació a mediados del siglo XX en México, cierto, el cual proviene de las escuelas alemanas de la primera mitad del siglo XX, cierto, y vemos que la redacción está hecha pero con los pies, donde se buscaba hacer unidades culturales a partir de objetos. Cierto, así era como funcionaba en aquellas épocas. Punzo también abordó algunos detalles sobre el trabajo que presentará. Por último, habló sus trabajos en Tingambato. Nada más reitero, para que se den ustedes una idea del nivel de periodismo que se maneja en época contemporánea, en donde la redacción, que es el elemento fundamental para la construcción del mismo, tenemos periodistas que no saben redactar. ¿Sí? Tenemos periodistas que no saben escribir, y este es un ejemplo muy claro. Don Fernando Benítez, que además era también humanista y antropólogo e historiador. Él escribió el primer libro extenso sobre los indios de México. El primero que nada era periodista, y él cada vez que daba las clases siempre decía exactamente lo mismo. Lo menos importante hasta abajo, lo más importante hasta arriba, y correcta redacción y puntuación. Esa es la base del trabajo del periodista, obviamente con base en una buena investigación. Por último, habló sus trabajos
lo reitero, en Tingambato. Con la pandemia los trabajos han estado detenidos a nivel de campo, pero trabajamos en modelos tridimensionales con datos recopilados del sistema LIDAR. Para los que no ubican, este sistema que ya tiene un rato de existir, a mí todavía me tocó que me llegara a platicar mi maestra Concepción Obregón de este nuevo sistema en el que no se tenía que escarbar, sino que se ponen una serie de sensores que se clavan en la tierra y a través de pulsos electrónicos van determinando la dureza del tipo que está, del suelo que están analizando, y permite detectar cuando hay estructuras más rígidas, cuando hay estructuras más sólidas y que tienen ya formas determinadas. Perdón, pero es que la perrita me está rodeando. Y esto es lo que permite detectar sin tener que abrir, sin tener que escarbar, cuando encuentras restos que ya queda la valoración, si fuera necesario tener que abrir para sacarlos y rescatarlos, ¿no? Porque también recuerden que ahorita se tiene ya la inmensa limitante de que se tiene que respetar la naturaleza. Entonces, si de repente se va a terminar abriendo para encontrar un resto arqueológico muy simple, demasiado sencillo, no representativo y muy pequeño, pues ya tumbaste lo de arriba, ¿no? Y el problema es cuando encuentras restos arqueológicos de zonas que fueron de decenas de kilómetros de extensión, que es lo que pasa en muchas regiones de la península de Yucatán. Y si fuera por eso, nuestro Tren Maya no debería de tener permiso para ser construido. Nada más para que nos demos una idea de la impresionante cantidad de restos arqueológicos que hay en la región. Porque, para los que no sepan, la zona del borde de la península, sí, o sea, la cáscara de la península de Yucatán, es la zona con mayor densidad de restos arqueológicos del mundo desde que yo estudiaba, ¿sí? Y no se habían descubierto todavía muchas cosas. Lo que se pensaba, por ejemplo, nos lo mencionaba como una hipótesis, nada más mi querida Concha Obregón, pequeños lugares como Cabá, o ciertas zonas como Riobec, que uno decía, no, pues es que estas zonas arqueológicas están como muy pequeñitas, ¿a poco se construían así de chiquitas? Nos decía, es que no lo hemos podido comprobar, pero al parecer esto formaría parte de una cadena de zonas arqueológicas que, si se hiciera el análisis completo, en una resulta que son una sucesión de ciudades, y no, es una ciudad mayor, ¿no? Y esto, pues, con el caso de Calakmul quedó más que demostrado y más que comprobado, ¿no? Calakmul, que se pensaba que era una zona arqueológica de un tamaño bastante pequeño y de demasiada importancia, pues se termina convirtiendo en una de las zonas arqueológicas más extensas del área maya de todo el mundo, para que se den ustedes una idea. Y para terminar este artículo, le decía lo del sistema LIDAR, y hemos avanzado en el análisis de ADN de un grupo estudiado que pertenece a la zona arqueológica de Tingambato y de otros lugares de Michoacán y occidente de México. Es un proyecto en curso, pero ya tenemos los primeros resultados de casi 200 individuos que hemos trabajado con la Universidad de Harvard. De momento, dijo, ya hay luces prometedoras sobre los datos de la ubicación de agrupamientos genéticos que nos permiten pensar en la diversidad arqueológica del occidente y norte de México. Eso también es cierto, pero tampoco es la primera vez que se plantea, dado que están en proceso de identificación la firma genética de estos grupos. Y estoy seguro que en 2021 tendremos una nueva idea que será una revolución genética muy importante, concluyo. Y básicamente ya nada más se hace el planteamiento de cuándo se va a llevar a cabo este coloquio, el 5º coloquio, pero del área de Occidente. Yo ayer justamente estaba mencionando este planteamiento de dónde surgió el concepto de Mesoamérica, y eso fue en el segundo Congreso de Americanistas que se hizo en la década de los 40, es entre 1943 y 1945. Y de ahí, pues, el primer concepto que dio la gran aportación fue, la definición de ese concepto de Mesoamérica, para tratar de unificar los criterios de que se habla de culturas que tienen una base común, una base cultural común, y que Mesoamérica definiría en lo posible, mientras se fueran acumulando más informaciones, acumularía esta definición de una superárea cultural compuesta por distintos grupos de distintos entornos, de distintas regiones, de distintas etnias, y que ya se irían haciendo los estudios para que se entendiera mucho mejor su lógica y su sentido, ¿no?
Por supuesto, si esto lo están haciendo máximo el año de 1945, pues entenderemos que se están cumpliendo ni más ni menos que 75 años que esto pasó, y sería bastante lógico que se hicieran ajustes con base en los descubrimientos que se han ido haciendo, que era justo lo que estaba mencionando en nuestra retrodicción de ayer. Y esto, pues a mí más bien lo que me llama la atención es cómo se han tardado tanto tiempo en tratar de hacer estos ajustes que son absolutamente necesarios, nadie dice que no. El problema es que se nos presenta como si fuera algo que va a cambiar por completo, que incluso lleve hasta eliminar el concepto. No puedes eliminarlo, porque ya forma parte de la definición histórico-arqueológica de la sociedad mexicana de la segunda mitad del siglo XX en adelante, y no puedes darle un borrón. O sea, todo lo que les he estado diciendo, hasta la arqueología también tiene su historia. Entonces lo que tienes que hacer es complementarlo, lo que tienes que hacer es ajustarlo, lo que tienes que hacer es redefinirlo, pero no puedes borrarlo, porque tampoco puedes borrar toda la literatura generada al respecto durante los últimos 75 años. Entonces ahí es en donde te das cuenta de que ciertos conceptos que debió de haber dicho el arqueólogo, el periodista no es especialista en el tema, no conoce del mismo, no tiene el colmillo, no tiene la experiencia y tiene mala redacción, pues el resultado es que salgan artículos como este que te dicen que se va a eliminar el concepto de Mesoamérica, ¿no? Solo para que se den una idea. Y por eso queremos que ustedes se vayan dotando de información y de criterio para eliminar cuando vienen este tipo de informes. Otra cosa que se relaciona también con nuestra temática del curso de colonia mal llamada, reitero, afortunadamente eso sí lo hemos podido ajustar, pero no podemos eliminarlo, ¿sí? Está mal planteado, está mal dicho, sí, pero tienes que aclararlo. No puedes decir, eso no existe, eso desaparece por completo y tienen que borrar su vocabulario. No lo puedes eliminar. Lo tienes que conducir y lo tienes que aclarar. Por eso lo manejamos de esa manera. Y explicar por qué estaría mal dicho. Pero siempre va a ser el primer referencial que tengamos, nos guste o no, ni modo. En el caso, ven que les puse el video con la presentación que se hace por parte de la librería El Sótano del libro Sor Juana Inés de la Cruz, Doncella del Verbo, presentado por su autor. Y en el caso de la persona que yo ya les he recomendado bastante, el doctor Manuel Ramos Medina, que conoce y sabe del tema, no me extiendo más en su currícula, que incluso pues llama mucho la atención, por si no lo han acabado de ver. Hay un segmento en el que cita el libro mismo, y es la muerte de Sor Juana, los últimos minutos de Sor Juana, y cómo se reaccionó en la Ciudad de México al respecto. Y a él le encanta tanto, le gusta tanto, le llega tanto el tema, que se puso a llorar, ¿sí? Cosa que pues también sacó de onda al autor del libro. Y cuando ya comenzó él a hacer su propia locución, pues él mismo le mencionó, y tú ves la carita que pone cuando ve que Manuel tiene que detener para tomar un poquito de agua y reponerse, porque efectivamente sí le llegó la narración de la muerte de Sor Juana. Y el propio autor mencionaba que pues ahora sí que uno de los principales reconocimientos y homenajes que se le puede dar a su obra es el hecho de ver cómo provoca esa clase de reacciones y esa clase de sentimientos dentro de gente que además pues es especialista en el área, ¿no? ¿Por qué menciono esto? ¿Y por qué lo relaciono con el artículo que les acabo de leer? Porque una de las cosas que he visto que también comentan en algunas otras de las presentaciones de este mismo libro, algunos otros especialistas, algunas incluso hasta feministas, es referir cómo ha habido una gran cantidad de textos que se han escrito acerca del tema de Sor Juana, pero que terminan falseando la información y poniéndole a Sor Juana características sociales, tendencias hasta sexuales, que es imposible que una persona de su contexto haya manejado, ¿no? Series que se presentaron como muy formales y muy investigadas, que yo no digo que no estén investigadas, pero que terminan cayendo en la línea de lo que quiere el productor y no lo que se plantea históricamente. Por eso son series comerciales. Llegan a hacer este planteamiento de la relación incluso hasta lésbica que va a tener Sor Juana con una de las virreinas, ¿no?
Entonces yo me acuerdo que incluso en una presentación y serie de comentarios acerca de esa serie que se llama Juana Inés, estuvo presente el doctor Ramos, y Manuel, cuando le tocaba el turno, pues él sí decía, no, ok, no, sí está muy padre la producción y todo, pero hay una serie de detallitos que hay que llevarse con cuidado, que históricamente no serían viables, pero casi siempre la persona que conduce le terminaba minimizando el comentario, o le daban muy poco tiempo para comentar y terminaban brincándose para preguntarle a la guionista, para preguntarle a la productora, etcétera, ¿no? A final de cuentas, no negamos que es comercialismo, por más que sea el Canal 11, y lo que buscan es rating, ¿sí? Y un rating que venda sin análisis. Entonces, si bien no se niega que fue un paso para dar a conocer, difundir un poquito más la imagen de Sor Juana, el propio doctor Ramos hacía la aclaración, hasta doña Carmen López Portillo, que es la directora de la universidad, o la rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana, que evidentemente está muy interesada en que este tema se desarrolle, pues ellos mismos van a decir, a ver, espérate tantito, sí hay cosas que se tienen que llevar con cuidado y hay cosas que no se pueden tomar tan literalmente, ¿no? Pero, por ejemplo, mi primer problema de acercamiento con esta miniserie es el hecho de poner, primero fue Juana Inés. No, ya de entrada, por eso los terminamos perdiendo. De entrada no se llamaba Juana Inés, y ya era simplemente Juana, ¿sí? Y Juana Inés es el nombre que ella va a terminar escogiendo, ya como su nombre ya no de novicia, sino de madre consagrada, pues, en honor a una de las monjas fundadoras del convento de San José, al que entró originalmente, que era de las Carmelitas Descalzas, lo que actualmente sería el Ex-Teresa, ¿sí? Ahí donde está el conocido templo de Santa Teresa de la Antigua. Originalmente ese fue el primer convento de Carmelitas Descalzas que hubo, y era muy famoso, era muy riguroso, y ella al momento de escoger, pues preguntó y se dio cuenta de la fama y la fuerza que tenía este convento y decidió entrar allí, pero era tal el rigor, tal la obediencia a la que están sometidas, y tal los ejercicios y trabajos y labores que se tienen que hacer al interior del convento, que ella, con una serie de situaciones también relacionadas con cierta fragilidad de su salud en aquel momento, pues llevó a que se enfermara y la tuvieran que sacar de allí, y finalmente tuvieran que pedir, ella misma tuvo que solicitar que le cambiaran de convento porque no podía alcanzar a aguantar el rigor del convento de Nuestro Señor San José, ¿no? Y afortunadamente, por los mismos comentarios que he escuchado, el libro Sor Juana Inés de la Cruz, doncella del Verbo, no deja de lado estas cosas y no excusa. Incluso hasta el propio Manuel Ramos hace referencia de que en algunos textos llegan a decir que las razones por las que ella abandona a San José es porque no tenía vocación espiritual, y que ella por eso buscó un convento más relajado. No es que no tuviera la vocación sí la tenía. El problema es que la salud era la que no le estaba ayudando. Y esto de lo de la vocación también quedando muy marcado en el que no tiene San Jerónimo, no tiene el mismo rigor que el convento de San José, pero tampoco significa que hacen lo que se les pega su regalada gana, ¿sí? También eran de una estructura, de un rigor conventual, que si no, simple y sencillamente, ahora sí que desde nuestra perspectiva contemporánea, no les habrían dado el permiso ni la autorización para fungir ni funcionar, de parte de los dominicos, de parte de los jerónimos, de parte de las carmelitas descalzas titulares, ¿no? Ni el propio arzobispado les hubiera dado el permiso si se viviera en ese nivel de relajación. Va a haber otros lugares en donde la relajación sí es un poquito mayor, pero he sabido que esa relajación no era para todo el mundo. Este mito, ¿no?, de que las mujeres se la pasaban teniendo relaciones, las monjas se la pasaban teniendo relaciones con cuanto hombre se metía, se brincaba por la parte de arriba del convento, y que se embarazaban y tenían hijos, iban y los tiraban allá en la parte de atrás.
todo eso históricamente se ha ido demostrando que es una serie de falsedades. A esos no me gusta decirles mito, porque eso sí son directamente mentiras. Y falta de conocimiento y falta de información. Y que, por ejemplo, en el caso de San Jerónimo, si es un convento que llegaba a tener, y esto nos lo platicaba Antonio Rubial, que llegaba a tener alrededor de 200 personas al interior. Dije personas, no monjas. De esas 200 personas, a lo mejor alrededor de unas 53 a 57 sí son monjas profesas. Y las otras van a tener una serie de categorías que no necesariamente entran dentro del concepto de monja profesa, ¿sí? De la que debe de mantener los 3 votos iniciales, de las que no pueden salir porque tienen el 4º voto de encierro, o en el caso de las de San José, además de tener el de encierro, también tienen el voto de silencio, ¿no? Y es hasta el subvoto de obediencia de no beber chocolate ni incitar a otra monja a beberlo, ¿no? Estos detalles la mayor parte de la gente, la mayor parte de la población los desconoce. Y por eso sale, es que por ahí había salido en las noticias, a mí me platicó mi abuelito, a mí me dijo mi papá, que encontraron restos humanos al interior del convento. Sí, porque no las enterraban afuera, las enterraban en su propio panteón al interior. Pero es que encontraron fetos de niños, sí, de las no monjas, de muchas de las ayudantas que llegaban a tener algunas de estas monjas, donde sí hubo un poco más de relajación en ciertos conventos, no necesariamente San Jerónimo y no necesariamente, mucho menos en el caso de San José, ¿no? Entonces, esos datos que de repente llegan a ser reales, me refiero a que encuentran restos humanos, sí, porque ellos también tenían su propio panteón y ellos también enterraban a su gente al interior. Y de repente, alguna de las criadas, que ellas sí podían entrar y salir con previa autorización de sus patronas, incluso esclavas, ¿sí? Que ellas, pues, de repente, ¿sabes qué? Ve a casa de mi madre, ve a casa de mi hermano, ve a casa de mi padre y dale tal mensaje, o señora, le mandan esto, o le traen lo otro, le mandan unos regalitos, etcétera, ¿no? De esas historias hay muchísimo que nos habla de la vida conventual, del cual Manuel Ramos, reitero, es especialista. Y no es raro que de repente ellas lleguen embarazadas, las embarazó el novio, les prometieron, ya saben, lo mismo de siempre, ¿no? El problema del machismo extendido, y que pues es algo que ya existía también desde aquel contexto, y que pues da como resultado que cuando muchas de ellas llegan embarazadas, con el sistema de salud de aquellas épocas, no era extraño que muchas de ellas se enfermaran durante el parto, estaban muy mal alimentadas, les pescaba alguna epidemia, o simple y sencillamente tenían severas complicaciones al momento de que viniera el parto, y morían de lo que comúnmente moría la mayor parte de la población femenina embarazada en aquellas épocas. Es prácticamente 1 a 1. Sí, es el 50% de posibilidades que te puedas morir durante el proceso del parto, ¿no? Entonces, ¿qué hacen con los cuerpos de las mujeres que fallecieron y qué hacen con los cuerpos de los niños recién nacidos o muy chiquitos o que de plano no alcanzaron ni siquiera a nacer? No los van a echar a la calle, ¿verdad? No los van a regalar, ¿sí? Los van a sepultar en donde ellos sepultan a sus propias muertas, ¿no? Entonces, desgraciadamente esto ya no es tan atractivo, esto ya no llama tanto la atención y esto no vende. Entonces, por eso llegaron además a aparecer textos, algunos periodísticos mal investigados. Mal periodismo ha habido todas las épocas, o periodismo con una tendencia extraordinariamente marcada. Yo ya lo he insistido muchísimo hasta el cansancio con mis alumnos de la materia de historia de los medios, historia y cultura de Occidente a través de los medios de comunicación. Cuando hablamos del caso de la Revolución Francesa, particularmente el periódico El Amigo del Pueblo, y específicamente el caso de el famosísimo héroe de la Revolución, Jean-Paul Marat, el que escribía y editaba este periódico El Amigo del Pueblo, y que era un sicario, diríamos en época contemporánea, era un sicario de los medios, ¿no? No solo es una persona que manipula la información, no solo es una persona que busca obtener poder a través de la información, sino que también hay enemigos que a juicio personal considera
que no solo le están atacando a él, sino que él a su vez representa la Revolución Francesa, pues va a utilizar esta herramienta de su propio periódico para desacreditar, perseguir, señalar e inclusive incitar a que varios de sus enemigos terminen siendo incluso perseguidos por la revolución y enjuiciados por la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando entre 1789 y 1794, ¿sí? Para que ustedes se den una idea que ya desde aquellas épocas tenemos algunos de estos ejemplos, ¿no? Y que en época contemporánea, en esta sociedad donde encontramos que el profesionalismo se limita a que ya tengo un celular, ya puedo ser periodista, ¿no? O ya puedo ser influencer, o ya puedo ser alguien que pueda comunicarse con el resto del mundo. Sí, pero el profesionalismo para investigar, para saber analizar, para saber leer, para saber redactar, así de sencillo, eso no se obtiene nada más teniendo hoja y papel o teniendo una camarita y teniendo un celular para, incluso si yo quiero, pues puedo mandar mis mensajes que pueden llegar literalmente hasta el otro lado del mundo, ¿no? En esta literalidad de lo que se vive ya en la época con la maravilla tecnológica que nos permite conectarnos y que de hecho, es lo que nos permite que yo ahorita esté expresando mi opinión, que trato de fundamentar lo más posible para que ustedes me escuchen. No en directo, pero sí, cada vez que ustedes tengan tiempo y oportunidad, prendan su celular, se conecten a internet, se conecten al YouTube y lo vean las veces que ustedes quieran e incluso se lo puedan recomendar, lo puedan guardar, lo puedan bajar a su celular. Esa es la maravilla que tiene este tipo de cosas, pero así como es maravilloso el podernos contactar, también implica, como dice la historia del Hombre Araña, un gran poder. Implica una gran responsabilidad, que es justo lo que les tratamos de decir a nuestros jóvenes, sobre todo aquellos que estudian la carrera de comunicación, en el caso muy concreto y muy específico, ¿no? Entonces, por eso les posteé también la presentación del libro Doncella del Verbo, Sor Juana Inés de la Cruz, y que les permite a ustedes escuchar las referencias que se hacen. Algunos otros textos, algunos de ellos clásicos, y ahí entre las patas se termina llevando incluso hasta el propio Octavio Paz con su libro de las trampas de la fe, ¿no? Las cosas que llegó a escribir la hermana del presidente de la República, en el caso Margarita López Portillo, que sin ella, por ejemplo, no existiría la Universidad del Claustro de Sor Juana, ¿no? Pero que nos damos cuenta que ella lo hacía más que por difundir el conocimiento, era por manejo de su propia imagen personal, ¿no? Y casi así como su hermano sentía que místicamente, y eso no son creencias, eso son cosas biográficamente demostradas, él se sentía, este personaje que escribió en su libro, el personaje de Don Q, él se sentía descendiente de Quetzalcóatl. De alguna manera, la señora Margarita López Portillo también se sentía como la reencarnación de Sor Juana, ¿no? Entonces, este tipo de personajes pues existen, o sea, no nos los podemos negar. Lo que nosotros sí podemos hacer es dotarles a ustedes de la información necesaria y suficiente para que puedan distinguir cuando algo está totalmente novelado, cuando algo fue totalmente construido, de algo que sí fue investigado, documentado, comprobado a través de los testimoniales del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX y posteriores, ¿no? Y saber distinguir cuando hay una estructura narrativa que tiene una pretensión comercial, como es el caso que ya les decía de Francisco Martín Moreno, de lo que realmente es un proceso de investigación de los hechos. Y esto, por ejemplo, nos termina derivando a otro tema que también es sumamente polémico y más en estas fechas que nos estamos acercando al 500 aniversario de la conquista de la Ciudad de México Tenochtitlan, que es el caso de Hernán Cortés. Y ahí uno de los que se ha clavado grandemente a leer toda la literatura en castellano y alguna en lengua extranjera que habla del tema de Hernán Cortés, pues es justamente el doctor Manuel Ramos, ¿no? Y él en estos meses anteriores incluso ha estado subiendo una serie de portadas de libros, de los libros que él tiene en su propia casa, que hablan del tema de Hernán Cortés, ¿no? Y también haciendo recomendaciones bien interesantes acerca de lo que representan sobre todo las biografías que han ido apareciendo en el proceso de los últimos 5 años, ¿no? Y que implica la grave problemática de que una gran cantidad de la población contemporánea a Hernán Cortés
lo ve como este maldito conquistador, asesino, sediento de poder y de dinero, y que llegó a seducir, a engañar a una pobre mujer que, creyendo en sus palabras, terminó traicionando a su propia población, que es el caso de la Malinche, otro personaje que también hay que analizar con mucho cuidado, y que yo les hice la recomendación, reitero, por si pueden entrar a ver también la miniserie de 5 capítulos que se proyectó por parte del Canal 11 que produjo Patricia Arriaga, y que también existe el video de la conferencia que ella dio para explicar lo que representó la hechura de esta serie, con todas las problemáticas que tuvo, que dio justamente en el Centro de Estudios Históricos de Carso, invitada por el propio Manuel Ramos, ¿no? Sumado a lo que también en múltiples conferencias, yo recuerdo no menos de 5 conferencias en las que el doctor Antonio Rubial también se propone hacer un estudio y desmenuzar lo que es el mito de la conquista y el mito de Hernán Cortés como tal. Entonces creo que ahí ustedes, para hablar de este proceso de la caída de Mexico Tenochtitlan, pues tienen ya una serie de orientaciones bastante notorias e importantes para considerar y poder enriquecer este análisis que se nos va a dejar venir. Sobre todo nos van a bombardear de una manera inmisericordia con la interpretación del señor presidente de la República, que insiste exactamente en lo contrario, en lo que él piensa, lo que él cree es verdad, no es necesario ni razonarlo, porque si lo dice él es prácticamente como si fuera dogma de fe, ¿no? Entonces, malditos españoles que nos conquistaron, que nos quitaron todas nuestras tierras, que nos quitaron todas nuestras cosas, que destruyeron a la población indígena, y por eso tenemos que regresar a rescatar nuestras verdaderas tradiciones, ¿no? Y ves al presidente echándose sus empanadas, y ves al presidente comiéndose sus taquitos, y echándose su pozole, y echándose sus quesadillas, ¿no? Si de veras tuviera conciencia de lo que está diciendo y lo que está tratando de demostrar, el 50% o más de la comida que nosotros identificamos como mexicana perderían una gran cantidad de sus ingredientes. No tendríamos quesos, no se le podría poner ningún tipo de carne vacuna ni porcina, no se podrían estar haciendo fritangas con aceite de oliva. O sea, siempre insistimos, ya les he dicho hasta el cansancio también, lo que México le aportó al mundo, sí, pero también lo que el mundo le aportó a México, para la buena o para la mala. Yo entiendo la base del razonamiento de esta disque senadora, que desgraciadamente oficialmente sí lo es, pero que nadie votó por ella. Ella fue por representación proporcional, esta actriz metida a política, de estas de las que tergiversan el sentido de la lucha de la mujer también por intereses particulares. Yo lo he platicado con gente que la conoce personalmente y que nos dice, bueno, sí, entendíamos que era combativa, había cosas en las que tenía razón, pero en los últimos años de repente como que a la señora ya se le alteraron los conocimientos y las tendencias, y se ha vuelto sumamente intolerante y radical con respecto a sus propias personales posturas políticas, ¿no? Que muestra cómo a sus más de 60, casi 70 años de edad, me parece que tiene, todavía se puede subir corriendo la pirámide de Cuicuilco, ¿no? Sí, pero para grabar el acontecimiento se pone un arnés y se graba con una cámara GoPro, ¿no? O sea, y ella desató muchas de estas polémicas al momento de hacer la dichosa afirmación de que cada vez que nosotros nos comemos, porque es vegana, un taco de carnitas, estamos conmemorando la caída de México Tenochtitlan. Pues no es que la estemos conmemorando, tiene razón en el sentido de que nos tenemos que remitir a que hubo una mezcla de culturas, pero ahí es en donde cae en sus propias contradicciones, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de culturas mezcladas, y ella, por más huipil que se ponga, la señora lo está diciendo en castellano. Ella es manifiestamente atea, ella es abiertamente lesbiana, sus preferencias son de ella nada más, y ahí sí yo no soy nadie para juzgarla, pero lo está viendo desde la perspectiva del mundo occidental. La señora se llama Jesusa, ¿sí? Empezando porque la señora no se llama Seacatl Cihualtin, ¿sí? Empezando por ahí. O sea, esta serie de planteamientos en donde es la clásica imagen del que se pone a renegar de Dios, pero con todas las características que le enseñó la misma iglesia, ¿sí? Que se pone a decir que tiene mayor simpatía por el diablo. Pues, evidentemente,
es una opinión, ¿no? Y es una creencia. Está bien. Si quieres, llégale a Rasputín, maestro. Yo no tengo ninguna bronca. El problema es que lo que tú dices, lo haces con base en lo que te enseñó la misma jerarquía católica cristiana, ¿no? Entonces, esos lineamientos yo ya se los mencioné cuando hablamos del tema del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que les llamó muchísimo la atención. Cuando te pones a ver los tipos de delito, y resulta que en esencia, el punto de partida es que hay dos tipos de delitos perseguidos por la Inquisición, y son los delitos mayores y son los delitos menores. Esas son las categorías de arranque. Y ya cuando te pones a revisar cuáles son las categorías de esos delitos, terminas dándote cuenta que la brujería es delito menor. Terminas dándote cuenta que tener pacto con Satanás es delito menor. Y eso en automático a la gente le escandaliza, ¿no? Pero ¿cómo es posible que se pueda hacer ese tipo de afirmaciones si estás teniendo pacto con el diablo? Sí, pero estrictamente hablando, ¿quién te enseñó quién es el diablo? Estrictamente hablando, ¿quién te dijo que la brujería es mala? ¿Y por qué la brujería es mala? No es mala en el sentido de que no estás negando lo que ellos mismos te enseñaron. Ellos mismos te dijeron quién es Satanás, ellos mismos te dijeron quién es el demonio, ellos mismos te dijeron cómo existe toda esta jerarquía demoníaca, ¿no? Contrapuesta a la jerarquía celestial, ¿no? Pero también, estrictamente hablando, al momento de que tú rindes pleitesía o culto a cualquiera de estos personajes, sigues tomando en consideración las enseñanzas que te dieron, las estás tomando por el lado negativo. Eso es lo que hace que se les condene como delito. Pero no es grave porque no estás negando la religión. Lo que es muy grave, lo que sí es delito mayor, es ser ateo, ¿sí? Es ser protestante, es ser judío, es ser musulmán. Eso sí es delito mayor. Porque ahí estás negando a la institución y estás negando las enseñanzas que la institución misma te dio, ¿sí? Ya sea porque no lo aceptaste desde el principio o simple y sencillamente sea porque decidiste irte por un camino distinto voluntariamente y habrías renegado de tu propio creador y terminarías por volteándote al lado de los enemigos, ¿no? Por eso se llega a hacer la equiparación de que es grave ser judío, pero es más grave ser protestante. Y tú dices, pero ¿cómo? ¿Por qué no? Si se supone que además, acuérdense que en aquel contexto se veía, se explicaba y se entendía a los judíos como los asesinos de Cristo. O sea, literalmente cometieron el delito de deicidio, ¿no? Mataron a Dios, ¿no? Sí, nada más que el problema con los protestantes es que se supone que, estrictamente hablando, ellos son cristianos. Ellos sí aceptan que Jesús es el Mesías, ellos sí aceptan que Jesús es el Hijo unigénito de Dios que vino para salvar al mundo. El problema es que se van contra la institución y ellos niegan la interpretación religiosa construida desde la perspectiva eclesiástica. Y esto, pues obviamente, niega toda la jerarquía terrestre y niega todas las enseñanzas en la interpretación que la jerarquía católica le ha terminado haciendo a todo el mundo. Eso es lo grave. Pero estrictamente hablando, la profesión no la está negando. Lo que estás negando es a la institución que te dice que tienes que obedecerla ciegamente y sin ningún tipo de cuestionamiento. Es por eso que se va a ver como los peores de los traidores, empezando a los protestantes por el mismísimo Martín Lutero, ¿no? Y como ya también lo he insistido mucho, y esto lo recordarán los que tomaron conmigo el curso de Renacimiento y Modernidad, porque ahí sí abundamos con un poquito más de precaución sobre el tema de Martín Lutero y el proceso de la reconversión de Martín Lutero, en donde ustedes recordarán que Lutero en ningún momento tuvo la intención ni de separarse de la iglesia, ni de crear una comunidad nueva y diferente. Él no tenía esa intención. Las circunstancias históricas terminaron llevándolo a tomar estas decisiones, pero también a la jerarquía no le va a quedar de otra, porque se van a percatar de lo desgastante que va a ser en lo social, en lo político, en lo económico, y también reconocer que hay miembros de la misma jerarquía que también cometieron una serie de errores, y una serie de errores muy graves, que provocaron que se tomaran este tipo de decisiones. Y finalmente, de hecho recordarán que la película de Martín Lutero termina justamente con eso, al momento en donde el emperador va a tener que reconocer que la versión que en su reino, el Sacro Imperio Romano Germánico, en su imperio, se vaya a querer tomar al respecto de la religión, la decisión se la van a dejar a los príncipes regionales, ¿sí? Y que se deberá de permitir la tolerancia de aquellos que no piensen igual.
que es un paso gigantesco para la modernidad. Eso tampoco me lo vayan a olvidar, por favor, es demasiado importante. De esta manera entonces hemos tenido la oportunidad de reflexionar ahora sobre una serie de planteamientos ya más específicos, el por qué sí se tiene que revisar el concepto de Mesoamérica, pero también llevarnos con mucho cuidado de dónde sacamos esas fuentes de información y cómo a veces malinterpretan o tergiversan lo que es el sentido original de lo que son las entrevistas hechas con realmente los especialistas. Personajes como que desatan la polémica como Hernán Cortés, o los que han sido tergiversados a veces sin mala intención, en el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Y que nos lleva a ver cómo constantemente se va dando esta reinterpretación con distintas intenciones. Y uno de esos puntos que nosotros llegamos a encontrar es la aparición, y quiero cerrar justamente con este punto, la aparición de el anuncio ya formal de cómo van a comenzar a circular los nuevos billetes de 1,000 pesos. Y que, de entrada, la semana antepasada se anunció ya la circulación de un nuevo billete, si mal no recuerdo, creo que es de 200 pesos, pero que de entrada tiene un formato que rompe la tradición de los billetes, salvo casos excepcionales, que creo que por ahí existe a lo mejor algún antecedente, pero no lo recuerdo con concreción, y no es de los más recordados en la sociedad mexicana, de billetes que sean no horizontales sino verticales. Pero lo que otra vez vuelve a llamar la atención, ¿por qué nuevamente otro billete con la figura de Sor Juana? O sea, no es que esté en contra de ella, que quede muy claro. El problema es que la historia de México y la literatura de México es mucho más que Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Sí? No es que se niegue la importancia que ella tiene como mujer, ni la importancia que tiene como literata, que va a ser la más brillante y la más conocida dentro del territorio de la Nueva España, y no solo de la Nueva España, sino del continente americano, y que se mandan sus textos a Europa para demostrar que aquí también se genera cultura más allá de puramente riquezas y minas, cosa que viene en el libro de Doncella del Verbo. Pero ¿por qué insistir en esta línea monotemática cuando además la historia de México es compleja y riquísima en personajes que incluso deberían de darse a conocer a todo el mundo? Y ayer lo que me detonó el interés sobre el tema del nuevo billete es que este billete de 1,000 pesos, para variar, otro que también se repite ad nauseam, y no nada más ahorita, que es parte de la cultura revolucionaria, para que tampoco crean que se está haciendo mucho cambio en ese sentido, ¿no? Ya mencioné el caso de Sor Juana, pues el principal difusor en su momento fue la hermana del presidente López Portillo, ¿no? Y en el caso de este billete, pues resulta que el principal es Madero. Qué raro, otra vez el hombre al frente, ¿verdad? Qué raro, ¿verdad? No nos ponemos a cuestionar eso. Las feministas deberían también de protestar por esta parte. Pero el otro punto, no protestan porque se incluye ya 2 mujeres. Nada más que esto va con trampita, porque las 2 mujeres quedan en plano secundario con respecto a la revolución de Madero, ¿sí? Es Madero el que las termina avalando, pero lo que sí me hizo que me brincara fue que se reposteó uno de estos mensajes mostrándote las características que van a definir a estos nuevos billetes, pero una queridísima alumna, Helen Plashinsky, que ella reconoce cuando hay muchas cosas que no sabe, no conoce, no entiende, porque ya se le olvidaron o porque nunca se las explicaron. Es perdón de la ignorancia, pero ¿quiénes son esas 2 mujeres que están juntito a Madero, ¿no? Y en el caso de Hermila Galindo, en el caso de Carmen Cerdán, se supone que Carmen Cerdán por lo menos sí sería ubicable de nombre en la relación que va a tener con estos precursores del movimiento revolucionario, ¿no? Allá en la región de Puebla, que van a ser los hermanos Cerdán. Ella es una de los hermanos Cerdán, o las hermanas, incluyéndola ella también. Y la otra, Hermila Galindo, una mujer que luchaba, diríamos en nuestros términos, que sería una sufragista, una sufraguette a la mexicana, que ella estaba por la participación, no solo por el derecho al voto de la mujer, sino por la participación de la mujer. Estaba a favor de la aplicación de la democracia, más como lo entiende Madero. Ella está a favor de que se reúnan las mujeres, se pongan de acuerdo para luchar por otra serie de derechos más allá de únicamente el electoral. Fue seguidora de Bernardo Reyes,
Bernardo Reyes, acuérdense que era la figura más potente que podía competirle en un principio al propio Porfirio Díaz, y que muy hábilmente la gente de Madero, para tratar de allegarse más seguidores, se va a tratar de jalar a los reyistas. Esa nunca nos la suelen platicar. ¿Por qué? Porque Reyistas era originalmente porfirista. La familia de Madero siempre fue porfirista y esa nunca nos la explican. Esta mujer, reitero, Ermila Galindo, va a ser seguidora de Reyes. Cuando desaparece Reyes, lo meten a la cárcel y finalmente lo terminan matando, el resultado va a ser que ella se va a terminar identificando con Madero, ella se va a terminar haciendo luchadora por la democracia, ella se va a terminar convirtiendo en constitucionalista, va a ser manifiestamente en contra de la forma en la que se logra imponer en el poder Victoriano Huerta, y va a terminar acercándose a lo que son las cosas de la vida, a la tendencia del constitucionalismo. Acuérdense que